Amigos y hermanos de Casa de Oración, tengan ustedes muy buenos días. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie de Los Ángeles. Este es el tema número 3 para los que notan. Y hoy día vamos a ver el ángel que se rebeló contra Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción. Hermanos, la gente del mundo y aún muchos cristianos, cuando hablan del diablo, piensan que el diablo, escúchenme bien, es de color rojo, tiene cola, en la punta de la cola tiene como una flecha y tiene cuernos, hermanos. Y no solo eso, muchos dicen, ay, en el infierno el diablo está torturando a todos los impíos, a los pecadores, está con su trinche, atormentándoles. Pero todo esto, hermanos, solo son mitos. Esa no es la descripción del diablo según la Biblia. Hermanos, poetas como John Milton en su obra El Paraíso Perdido o Dante en su obra La Divina Comedia, en esas obras, hermanos, ellos describieron a Satanás de una manera distorsionada, que nada tiene que ver. Y es muy distinta de lo que la Biblia describe de Satanás. Gloria a Dios. Escuchen, nosotros como cristianos debemos de tener una comprensión lo más correcta posible acerca de este personaje. Debemos de tener una comprensión bíblica de quién es Satanás. Satanás es un ser muy inteligente. También tenemos que tener un entendimiento de la obra de Satanás, pero sin extremos. Porque hay muchas iglesias cristianas donde dicen, no, el diablo no existe. El diablo no tiene poder. Eso es una mentira, hermanos. Ese es un gran error. Y otro extremo es que ven a Satanás hasta en la sopa. O ellos lo hacen de una forma sensacionalista y atemorizan a la gente. Y hacen campañas en Halloween, ponen películas de terror, El Exorcista, y amedrentan a las personas. Y le están dando un poder al diablo que no tiene. ¿Están entendiendo o no? Y eso no es bueno para los cristianos. Hay cristianos que andan traumados. A mí en una iglesia que estuve me traumaron por muchos años con esto del diablo, porque no tenía el conocimiento que ahora tengo. Y me pusieron temor. Hermano, en ninguna parte de la Biblia hay un versículo donde diga que el cristiano deba tener miedo al diablo. Gloria a Dios, no hay. ¿Están entendiendo? Entonces, para eso vamos a estudiar. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este ángel. Porque Satanás, o como era conocido antes, Lucero de la mañana, era y es un ángel. Vamos a ver cómo fue su caída, cuál es su actitud en el mundo, o mejor dicho, cuál es su actividad en el mundo, y cuál es su destino de este ángel que se rebeló contra Dios. Ahora sí, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Hermanos, Apocalipsis utiliza muchas figuras de animales. Utiliza un lenguaje muy metafórico cuando describe a Satanás. No es que Satanás sea un dragón y que tenga 7 cabezas y 10 cuernos. Tampoco tiene cola. Esta es una revelación escatológica. Pero no vamos a hablar de eso, hermanos. Ya enseñamos acerca de eso. No estamos hablando de eso. No nos vamos a salir del tema. Amén. Simplemente es una gloriosa forma metafórica de señalar a Satanás. ¿Están entendiendo? Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y ya se los he dicho. Las estrellas en la Biblia, cuando lean estrellas, siempre representa a los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando? Gloria a Dios, todo esto. ¿Ah? Hermanos, escúchenme bien. Cuando Satanás, o mejor dicho, en ese tiempo Lucero estaba allá en el cielo, hermanos, él decidió rebelarse contra Dios. Él, solo él. Pero, gloria a Dios, aleluya, dice que una tercera parte de los ángeles le siguieron. Entonces, ¿de qué nos está hablando todo esto?
de la rebelión que hubo allá en el cielo. Gloria a Dios. Los ángeles se rebelaron. Bueno, el primero fue Lucero, pero no solamente fue él, sino una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo se rebelaron junto a él. Miren lo que dice Isaías capítulo 14. Vayamos a Isaías 14. Y aquí veremos la razón de la caída de Lucifer, Luzbel, gloria a Dios, o Lucero, ahora Satanás. Isaías capítulo 14, vamos a leer del versículo 11 al 15. Así dice el Señor. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿De qué nos habla de esto? Gloria a Dios. Que en Lucero había instrumentos musicales. Y aquí las arpas hablan, gloria a Dios, de música, ¿sí o no? Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese era el nombre original de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gloria a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, esto describe cuál fue la causa de la caída de Lucero. Y fue la soberbia. Ese fue el pecado que le hizo caer a Satanás. Ahora, ¿qué es la soberbia? Es el orgullo, es la altivez, la arrogancia, la prepotencia. En Proverbios capítulo 6, vayamos, hay 6 pecados que Dios aborrece y dice que 7 abomina su alma. Pero señalen, gloria a Dios, Isaías 14, por favor, porque ese es nuestro texto de estudio. Pero vayamos un momentito a Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el Señor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y aquí está en primer lugar. Los ojos altivos. Tú puedes leer toda la lista, los otros 7 pecados que son abominables delante del Señor, pero nosotros nos vamos a enfocar solo en esto. Los ojos altivos. Y aquí, ojos altivos es la soberbia, es el orgullo. Y es por causa de la soberbia que Satanás cayó. Hay otra recomendación, hay otra enseñanza que Pablo le dio, gloria a Dios, a Timoteo. Y está ahí en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y aquí está hablando de que cuando una persona tiene el deseo de ser pastor o tiene el deseo de servir a Dios, no tiene que ser un neófito. Ahorita vamos a ver por qué. No un neófito. Ese es el contexto, o sea, de una persona que anhela el pastorado. Ahora, ¿qué es un neófito? Neófito viene del griego neófitos y significa un recién convertido, un novato, un inexperto. O sea, uno que recién está viniendo a la iglesia. Ese no puede ser pastor. Gloria a Dios. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pregunta, ¿cuál fue la condenación del diablo? ¿Ah? La soberbia, la altivez, se envaneció, se enorgulleció. Hermanos, por eso les digo, yo me esfuerzo por estudiar, por traerles la Biblia lo más certero, correcto posible. Pero no es para que vayas a debatir con otros y ponerte a no, yo ahora sé la Biblia. Porque eso es un neófito. Cuando uno es recién convertido, a mí ahora nadie me engaña, antes me engañaron. Pero ahora ya no, porque yo sé, y esto es así. No, no es para eso. Tienes que, cuando quieras enseñar a alguien, si la otra persona está con esa actitud de querer pelear, discutir, contender, no, dile, ¿sabes qué? Está bien, hablamos en otra. A veces a mí cuando me llaman, hacen comentarios por Facebook, por YouTube, entonces a veces me preguntan ciertas cosas. Entonces yo les digo, amigo, ¿quieres que te enseñe o quieres contender conmigo? Y si quiere pelear, entonces, no le contesto más, porque yo no estoy para eso.
El Señor Jesús fue claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si alguien es oveja de Dios, va a escuchar la voz de Dios. Va a decir, esto es de Dios o esto no es de Dios. No se puede obligar a nadie a servir a Dios. No se puede a nadie obligar a creer en Dios. Y eso es lo que no entienden los cristianos, las iglesias el día de hoy. Ya se los he dicho, hay muchas formas de poder llenar la iglesia con un método humano. Y puedes inventar, Dios, quieres sanarte y sí o sí Dios te va a bendecir, va a solucionar tus problemas. ¿Cuántos quieren un buen negocio? Y te dejan vivir como sea, lo único que hablan de prosperidad, te levantan el ánimo. Pero ese no es el evangelio de Cristo, hermanos. Por eso esas iglesias donde motivan, yo no los llamo a esos pastores, esos son motivadores. Y todo te va a ir, piensa en grande y te van a venir cosas grandes. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Hermano, eso es verdad, te anima. ¿Por qué? Porque somos seres pues humanos. Gloria a Dios. Y esas cosas nos gustan. Por eso esas iglesias son llenas. Pero yo no puedo cambiar, yo no puedo diluir el mensaje del Señor. Dios me ha llamado a ser fiel a su palabra. Y aquellos que son verdaderas ovejas de Dios van a escuchar si esta es palabra de Dios o no es palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces no contiendan. Si están aprendiendo, pídanle a Dios espíritu de mansedumbre para que con mansedumbre enseñen a otros. Ya no contiendan. Yo por mucho tiempo contendí, pequé, me arrepiento, porque sé que eso no era la voluntad de Dios. Pero ya aprendí mi lección. Ya no lo vuelvo a hacer. Y oro por la persona. Oro por todos los habitantes de esta zona norte de Oruro, de este país, de muchos países, los que me ven en el extranjero. Pero es el Espíritu Santo quien tiene que convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Aleluya. Entonces, hermanos, esta es una advertencia para nosotros. Escúchenme bien. Dios puede expulsar a los soberbios de su presencia. Los puede expulsar. Si tú eres soberbio, te va a expulsar. Y a este pecado, hermanos, están expuestos no solamente los nuevos, también los que llevamos años en el cristianismo. Hermanos, la soberbia y el orgullo ha destruido a muchos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en la soberbia se generan pensamientos como... Gloria a Dios. ¿Han escuchado estos pensamientos de muchos? Gloria a Dios. Sin mí, esta iglesia no hubiera crecido. Yo escuchaba a muchos pastores. Si yo no hubiera venido a Oruro, esta iglesia no hubiera crecido. Es gracias a mí que esta iglesia creció. Hermano, eso es soberbia. O cuando un cristiano comienza a prosperar económicamente. Todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio. Me cuesta mi trabajo. Hermanos, eso es soberbia. Gloria a Dios. Y eso destruye a un cristiano. Porque la Biblia es clara. Dios mira de lejos a los soberbios, pero está cerca de los humildes. Por eso, hermanos, humíllense delante de Dios. Tienes necesidad de algo, tienes problemas, humíllate. Siendo soberbio y altivo no vas a alcanzar nada. Por el contrario, Dios te va a apartar de él. ¿Estás entendiendo? No te quejes. ¿Estás pasando sufrimiento? ¿Estás pasando enfermedades? Humíllate, dobla rodillas. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Entonces, lo vuelvo a decir, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y no los tolera, los expulsa de su presencia. Pero Él da gracia a los humildes. Por eso, hermanos, guarden su corazón. Eso dice la Biblia. David decía eso. Señor, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Guárdense de la soberbia, de la altivez. Gloria a Dios. Hermanos, la autosuficiencia es un rasgo de la soberbia. Porque yo no necesito de nadie. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito que ese pastor me enseñe. Yo puedo estudiar, yo también desde mi casa puedo hacer. No, hermanos. Todos necesitamos, gloria a Dios, de Dios. Y muchas veces, gloria a Dios, de nuestros hermanos, ¿sí o no?
¿Por qué muchos matrimonios se destruyen? ¿Ah? ¿Ah? Por la soberbia. ¿Sí o no? Porque cuando está pasando algo en el matrimonio, no son capaces de ir a pedir ayuda, primeramente a Dios, ir a la iglesia, ir donde el pastor y decirle: pastor, tengo este problema. Pero a veces nos creemos autosuficientes. No, ¿qué me va a enseñar ese pastor? Yo también sé. Uy, hermanos. Eso de ser autosuficientes no le agrada a Dios. Y de esta soberbia que tenía Satanás, surgieron 5 pensamientos que él estuvo maquinando, meditando, pensando. Y fueron los que le llevaron a su caída. El primer pensamiento, volvamos a Isaías 14. Vamos a escudriñar. Isaías capítulo 14. Te alabamos, Señor. Este fue el primer pensamiento. En el versículo 13, mira lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Hermanos, y esta palabra subir viene del hebreo alá, al final con H, y significa ascender a un lugar más alto de autoridad. Pregunta, ¿cuál es el lugar más alto de autoridad en el cielo? ¿Ah? El lugar de Dios. Es decir, Lucero quería estar en el lugar de Dios. Gloria a Dios. Cuando un cristiano le abre el corazón a la soberbia, comienza con ciertas situaciones como: yo quiero ser el pastor de esta congregación. Gloria a Dios. Hay muchas iglesias que por eso se ha destruido. Hermano, nunca anheles, gloria a Dios, el puesto de autoridad que Dios le dio a otro. Pero muchas iglesias se han destruido porque les vino la soberbia y comenzaron a generar este tipo de pensamientos. Hermanos, cuando alguien agrede el grado de autoridad que Dios ha dado a una persona, se está metiendo directamente con Dios. Y no solamente dentro de la iglesia. Aún, hermanos, dentro de tu trabajo. Gloria a Dios. Aún dentro del gobierno. Gloria a Dios. Porque hay muchos que en su trabajo se llaman cristianos, pero desean el puesto de otro, que esté en un nivel más superior. Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. Tenemos que respetar a nuestras autoridades y jamás codiciar el puesto, gloria a Dios, de autoridad que Dios puso, gloria a Dios, alrededor nuestro. Sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la universidad, donde sea. Se tiene que respetar. Porque ninguna autoridad, gloria a Dios, es puesta por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Aleluya. Te alabamos, Señor. El segundo pensamiento, ahí mismo en el versículo 13 de Isaías 14. ¿Cuál fue? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. En otras palabras, lo que Lucero quería era gobernar allí, gloria a Dios, en el lugar de Dios, junto a las estrellas. Y aquí las estrellas son ángeles. O sea, él quería ese puesto. Él quería tener el control, la autoridad sobre los ángeles. Ese fue el segundo pensamiento de soberbia de Luzbel. ¿Cuál fue el tercero? Vamos, ahí mismo. Levantaré mi trono. Y aquí levantar significa asiento de honor. Y el único que puede levantar un asiento de honor es el que es digno de todo honor. ¿Y quién es ese? Es Dios. Y Satanás se quiso sentar en ese asiento de honor. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo a sus discípulos? Ustedes no sean como esos que buscan ser reconocidos, como los fariseos, pues, que aman los primeros asientos en las sinagogas, que les gusta ser vistos por los hombres, que son soberbios y orgullosos. Ustedes no sean así. Ustedes sean
humildes. No anhelen más allá de lo que Dios les ha dado. El escritor de Hebreos también habló de esto, ¿no? Piedad y contentamiento. Gloria a Dios. Tenemos que contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y ese fue el pecado de Lucero. No se contentó con lo que Dios le dio. Quiso más. Y a veces cuando queremos más, ahí caemos en la equivocación, en el error, nos viene la soberbia. ¡Ah! Él puede, yo también puedo. ¿Cómo no voy a poder? No me voy a dejar vencer. No. Gloria a Dios. Conténtense con lo que Dios les dio. El cuarto pensamiento. ¿Qué dice? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y esta frase, me sentaré, significa permanecer sentado eternamente en el trono de Dios. O sea, ponerse en el lugar de Dios. Pero ¿cómo una criatura, hermano, se va a poner en el lugar de Dios? El diablo es una criatura. Ninguna criatura se atreva a ponerse en el lugar de Dios, hermanos. Tengan mucho cuidado. Pero hay algunos que se ponen en el lugar de Dios. Aquí también, dentro de la iglesia. ¿Han visto? Yo declaro. Yo decreto. ¿Quién eres tú para declarar? ¿Quién eres tú para decretar? Eso solamente lo puede hacer Dios. No trates de ponerte en el lugar de Dios. Te pareces a Lucero. Pero la soberbia te hace pensar cosas totalmente irracionales. Tengan cuidado con la soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Que el principio de la caída es la soberbia de corazón. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que te estás por desviar de los caminos de Dios? Cuando te venga la soberbia. El principio de la caída es el enaltecimiento de corazón. El quinto pensamiento. Mira lo que dice el versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí semejante es igual. O sea, en otras palabras, gloria a Dios, ¿qué estaba diciendo Satanás? No puedo hacer desaparecer a Dios. Imposible, porque Él es Dios. Pero seré igual a Dios. Hermanos, estas fueron las causas de la caída de Satanás. Quiero recomendarles, la soberbia, hermanos, es peligrosa. Divide hogares, divide iglesias, divide gobiernos, divide familias, divide amigos, etcétera, etcétera, por la soberbia. Tengan mucho cuidado, hermanos, por ellos. Sean humildes. Matrimonios que están aquí, si hay algún desacuerdo con tu pareja, sé humilde. Gloria a Dios. Porque si eres soberbio, no vas a llegar a ninguna solución. Gloria a Dios. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo fue la creación de Luzbel. Vayamos a Ezequiel capítulo 28. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Miren lo que dice el Señor. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. O sea, Luzbel estaba ahí. Gloria a Dios. En la presencia de Dios. Gloria a Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cormerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionís, de zafiro, carbuncio. Y aquí carbuncio en otras Biblias traduce como diamantes, esmeralda y oro. Hermanos, gloria a Dios, esa era la vestimenta de Luzbel. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Los primores de tus tamboriles y flautas. Hermanos, ¿se acuerdan que en Isaías leímos que también tenía arpas?
la vestidura de Luzbel? Hermanos, y aquí cuando dice tamboriles, se está refiriendo a todo instrumento de percusión. Gloria a Dios. Baterías, bombo, gloria a Dios, aleluya. Luego dice flautas. Y esto se refiere a todo instrumento de viento. Trompeta, saxofón y todo eso. Y las arpas se refiere a todo instrumento de cuerda. Guitarras, violines, charangos, lo que ustedes quieran. Hermanos, estos instrumentos musicales forman parte de una orquesta sinfónica, ¿sí o no? Los instrumentos, gloria a Dios, de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión. Entonces, ¿qué significa que su vestidura tenga todos estos instrumentos? Hermanos, muchos estudiosos dicen que Satanás era el líder de alabanza de las huestes celestiales. Y si ustedes ven, gloria a Dios, aleluya, las piedras que tenía en su vestidura Satanás, Jesús los reprenda, es muy parecida a las vestiduras de Aarón. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Entonces, muchos dicen que fue un sacerdote allá en el cielo de la alabanza. En otras palabras, Lucero era el ángel musical por excelencia. Ahora, ¿cómo Dios creó a Luzbel? ¿Ah? ¿Cómo? Con instrumentos de música. ¿Están entendiendo? Entonces eso significa de que Dios es el creador de la música. Porque hay muchos que dicen, el diablo es la música. Eso es una mentira. Porque el diablo es una criatura. ¿Quién le creó con instrumentos musicales al diablo? Entonces, ¿quién creó la música? Gloria a Dios. Entonces, Dios es el creador de la música. Y lo puso en el mismo ser de Luzbel. Por lo tanto, esa música debía ser ofrecida para Dios en adoración. Y muchos teólogos serios dicen que Luzbel fue el líder de alabanza del coro angelical. Y Luzbel los guiaba en la adoración a Dios. Ahora piensen, los sonidos que producía Luzbel y todas esas piedras preciosas y esos instrumentos musicales, miren lo que dice en el versículo 13, al final. Los primores de tus tamboriles y flautas, que dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces ya Dios había diseñado cómo iba a crear a Luzbel. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Ustedes saben la influencia que tiene la música sobre todos los seres humanos alrededor del mundo? Hay una influencia peligrosa. Gloria a Dios. Voy a poner unos ejemplos. Cuando uno quiere hacer deporte, gloria a Dios, ¿han visto? Se ponen la música de Rocky. ¿Y cómo estás ahí saltando, queriendo hacer ejercicio? ¿Por qué? Porque tiene una influencia. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Hay influencia. ¿Alguna vez ustedes han ido en el Mini? Gloria a Dios. Yo a veces no. Miro todos esos detalles porque ya conozco. Y a veces toca una de esas musiquitas que está de moda. Así dicen, ¿no? Y vas a ver a las personas con su piecito. ¿Por qué? Porque la música les influencia. Y cuando una persona, sea un jovencito o una señorita, está enamorado, ¿cómo la música influencia? Y están cantando sobre el amor. Porque tiene una influencia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Inclusive los soldados, cuando los van a mandar allá a la guerra, ¿saben cómo los animan? Poniéndoles música. Por ejemplo, aquí en Bolivia, en el ejército de Bolivia, hay una canción que se llama La Patria. En otros países deben tener sus canciones, pero yo les estoy hablando aquí de Bolivia. Recién fue el 6 de agosto. Y alguna vez yo, cuando fui a un desfile y cantan esta música de La Patria, hermanos, yo les veo ahí a los militares llorando.
Cuando pasan cantando esa canción, la patria es el amor, es el fuego en el dolor. Bueno, yo no sé la música. Es el más alto cariño. Y ahí tú les ves, hermano, con todo fervor a los soldados llorando. ¿Por qué? Porque la música tiene influencia. Ahora, si la música en su origen fue para adorar a Dios, y al haber caído Luzbel juntamente con él, cayó, ¿qué? La música. Se corrompió la música. Y no es necesario explicar acerca de esto. Solo basta escuchar las letras. ¿Por qué hoy día hay más promiscuidad entre los jóvenes? ¿Ah? Porque escucha las músicas que se escucha el día de hoy. Hablan de sexo, hablan de inmoralidad, hablan de venganza, hablan de odio. Es terrible. La música está corrupta. Por eso hasta los niñitos, los chiquitos, en los cumpleaños, cuando les ponen esas músicas del pezeo, esas músicas gloriosas, aleluya. Bueno, yo no sé los estilos, pero yo veo cómo los niños de 8, 9, 10 años tienen esos movimientos sexuales. Y parece que estuvieran teniendo relaciones sexuales. Jesús te reprenda, diablo. ¿Por qué? Porque la música les está influenciando. Por eso yo les digo, hermanos, si quieres cambiar y no quieres dejar tu música que escuchas, estás perdido, estás perdida. Y ahorita vamos a hablar de eso. Te estás engañando a ti mismo. Nunca vas a cambiar. ¿Por qué? Porque la música sigue influenciando en ti. Por eso es que un cristiano no debe escuchar ese tipo de músicas. La música que nosotros escuchamos es diferente. Son alabanzas para Dios. ¿Por qué ese fue el diseño original para la música? Que sea para alabar y glorificar a Dios. Pero la música se corrompió. Por eso los músicos de Dios tienen que tener bien entendido que la música a Dios tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo para alabar y adorar y dar gloria solo a Dios. Por ustedes habrán notado que muchas de las alabanzas aquí hemos cambiado y hemos deformado algunas letras. ¿Por qué? Porque toda alabanza, toda oración tiene que ser dirigido a Dios. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la música, hermanos, no es para cantarle a la gente dentro de la iglesia. Por favor. Ahora, con eso no te digo que si estás en una edad de enamorarte, o eres papá, tienes tu hija, gloria a Dios, puedas cantarle una canción, o puedas dedicar una canción a tu novio, a tu esposa, no está mal, pero no dentro de la iglesia. No, eso está prohibido. Porque la adoración dentro de la iglesia es solo para Dios. Pero lastimosamente esto es muy común entre los cantantes cristianos. Y dicen, te cuento que me invitaron a una convención, me invitaron a una campaña para que cante. Y cuando él sube ahí, gloria a Dios, a la plataforma, dice, ¿no? Hermanos, aquí tengo una canción inspirada por Dios. Hasta ahí todo bien. Pero de pronto dice, espero que les guste. ¿Qué? Si no es para nosotros, no es para los hombres. ¿Están entendiendo o no? No es para nosotros. No nos tiene que gustar a nosotros. Porque eso es para Dios. ¿Están entendiendo o no? Y no solo eso. La música cristiana se ha corrompido a tal punto que en este siglo XX y siglo XXI organizan conciertos cristianos. Así dicen ellos. Donde los cristianos tienen que pagar su entrada para escuchar que le cante su becerro de oro. Gloria a Dios. Y eso es pecado. Y dicen, es que son alabanzas para Dios. Pero la realidad es que el cristiano está pagando por ir a ver un cantante cristiano, gloria a Dios, y supuestamente que está cantando alabanzas a Dios. Hermanos, cuando Dios da un don a una persona,
no es para que, gloria a Dios, genere provecho o saque dinero de ese don que Dios le dio. Ese don que Dios le dio fue para que diera gloria a Dios. Pero lastimosamente los cantantes cristianos el día de hoy están traficando con ese don que Dios les dio para provecho suyo. Y esto ha generado una polémica. Y hay un montón de pretextos. Es que, pastor, usted sabe, hay que pagar el escenario. Y ponen un montón de pretextos. Y la gente, y los asientos, y todo eso. Gloria a Dios. Pero ese no fue el propósito de que Dios le dio don a una persona para que traficara o comercializara. No. Hermanos, si uno quiere ofrecer alabanza a Dios, escúchenme bien, y tiene ese don, hay muchas formas de poder hacerlo sin necesidad de traficar ni de negociar. Gloria a Dios. Pero muchos se han vuelto traficantes del evangelio. Es más, hoy día la música se ha vuelto una industria. ¿Sí o no? Que genera millones y millones y millones de dólares. Gloria a Dios. Y muchos empresarios del mundo están metidos con los supuestos cantantes cristianos. Porque han visto que esto genera millones y millones de dólares. Y puedes poner los pretextos que tú quieras. Gloria a Dios. La música de Dios no debe propiciar corrupción. Y como dice un proverbio, gloria a Dios, tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. ¿Se acuerdan de ese proverbio o no? Y muchos dicen, ay no, pastor, yo solo voy y compro mi entrada a 100 pesos. Y si quieres ver de cerca al cantante cristiano, pues hay lugares que los llaman VIPs. ¿Saben lo que significa VIPs? Very important people. ¿Saben qué significa eso? Personas muy importantes. Y usted paga para ver a su becerro de oro. Para verlo de cerquita. Y ahí tu becerro de oro pone su carita del niño divino. Gloria a Dios. Aleluya. O de San Pillín. Gloria a Dios. Hermanos, pueden poner el pretexto que quieran. Pero esta corrupción siempre existió. Y vamos a ver el peligro que hay. Lucas 19, versículos 45 y 46. Miren lo que dice. Y aquí está hablando Jesús de la purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera solamente a los que vendían. ¿Dice así? ¿Ah? Dios echó fuera a los que vendían y a los que compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, escúchenme bien, hoy día a muchos les han engañado, los han manipulado a tal punto que les hacen creer. Si tú compras este CD de este cantante, estás apoyando la obra de Dios. O si tú compras esto o aquello, o si tú haces esto o aquello, es para la gloria de Dios y estás apoyando la obra. Escúchame bien. Dentro de la iglesia, escúchame bien, Dios prohíbe comprar y vender. ¿Por qué? Porque no se puede comprar ni vender las bendiciones de Dios, los regalos de Dios. Gloria a Dios. No. Escúchame bien. Dios lo prohíbe. Entonces, pastor, no vamos a dar. No. Dentro de la iglesia se da, sí. La Biblia dice que debemos de ofrendar, apoyar la obra. ¿Pero cómo? De una forma voluntaria. No ofreciendo nada a cambio. Porque hoy día los manipulan. Si tú te llevas este CD, vas a llevar una bendición. Si tú te llevas este plato de pique, te vas a llevar una bendición. ¿Y qué es eso? ¿Ah? Es comprar. Están engañando a las personas y les están enseñando a comprar las bendiciones, las dádivas, los regalos que Dios ha dado de una forma gratuita a sus hijos. Gloria a Dios. Y han llegado al extremo.
Porque una oración de sanidad tiene precio. Una oración, gloria a Dios, por un enfermo tiene precio. Y le han puesto precio a todo. Y han convertido la casa de Dios en casa de mercado. Gloria a Dios. Y eso está pasando con los cantantes cristianos. Porque no se puede comprar ni vender nada dentro de la iglesia. Pero ¿saben por qué existe la corrupción dentro de la iglesia? Porque hay siempre alguien que pague. Es lo mismo que con las prostitutas. ¿Por qué hay prostitutas? Porque siempre hay alguien que pague. ¿Y por qué pagan estos cristianitos? Porque los han engañado. Porque no tienen encendido el discernidor. Gloria a Dios, porque no conocen la Biblia. Y todos estos actos, gloria a Dios, aleluya, son ilícitos delante de Dios. Y Dios rechaza todas estas cosas. Pero ¿dónde se generó todo esto? ¿Ah? ¿Dónde? En la corrupción. Gloria a Dios. Que tenemos los seres humanos. Gloria a Dios. Eso comenzó en Luzbel. Volvamos, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí la palabra perfecto viene del hebreo tamim y significa sin tacha alguna, sin error alguno en su creación. Porque Dios no puede crear algo defectuoso. Y aquí surgen preguntas difíciles de responder. Sí, a mí me resultan difíciles de contestarlas. Mira lo que dice. Hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, esa palabra hasta significa que hubo un momento. Pero la Biblia no revela nada de ese momento en que se halló maldad en Lucero. ¿Qué es la maldad? ¿Ah? Es todo aquello que va en contra de Dios. Y la primera pregunta difícil de responder es, ¿Dios sabía que al crear a Luzbel, Él se le iba a revelar? ¿Sí o no? ¿Dios sabía o no? Sí, porque Él es soberano. Y aquí está la más difícil, la segunda. Si Dios sabía que se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Imagínense todos sus problemas que nos hubiéramos evitado. Ahorita hubiéramos seguido en el Edén comiendo fruta, inocentes, con nuestras arpitas y nuestras areolas. ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuál es la explicación? ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Hermano, lo más cercano es esto. Pero antes de darles la explicación, quiero que recuerden lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. Que estaba en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, y el origen de la iniquidad y de la maldad es un misterio. Gloria a Dios. No se sabe. No hay respuesta para eso. Algunos teólogos y cristianos aseguran que fue Dios el creador de la maldad, pero esa es una aberración. Dios no puede tentar a nadie, eso dice Santiago. Gloria a Dios. Dios no puede tentar a nadie para que haga lo malo. Si de ahí nos sacó, por eso sacrificó a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a ser Él el creador de la maldad? Esa es una herejía. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque desfiguraría el carácter de Dios. Porque Dios es santo. Aleluya. Por eso Pablo dice, el misterio de la iniquidad. Ahora, esta es la respuesta más cercana a esta pregunta. Hermanos, Dios creó a los ángeles. Ahí está incluido Satanás, así como a los seres humanos, con la capacidad de decidir y de escoger de manera personal. Pero ¿cuándo nació la iniquidad? La maldad en el corazón de Satanás. Escuchen. Así como los seres humanos, Dios no hizo ángeles robots. O sea, escuchen muy bien. Dios ama tanto a su creación
que nos hizo con la capacidad de decidir. Para Dios hubiera sido fácil hacer ángeles robots. Ustedes no me van a fallar. Seres humanos robots, como muñecos, con su cuerda. Ustedes ahora portar bien van a hacer esto y aquello. Pero, gloria a Dios, eso hubiera sido pues una forma de obligarnos a amarlo, a obedecerlo. Y eso, gloria a Dios, yo puedo decir como ser humano que no me gustaría. Nunca me hubiera gustado que mi esposa me ame a la fuerza, bajo presión, obligada. No, o sea, qué feo. Gloria a Dios, qué feo. Qué feo es escuchar eso. Yo me casé por interés. Y esas personas que se casan por interés, ustedes no saben cómo sufren. ¿Por qué? Porque tener que aguantar a una persona que no amas toda la vida debe ser terrible. Entonces Dios nos regaló, hermanos, el libre albedrío. Gloria a Dios. Nos dio, hermanos, gloria a Dios, la oportunidad de decidir. Por eso Él no obliga a nadie. Aquel que quiera rechazar al Señor dice, yo no quiero saber nada de Dios. Dios respeta tu decisión, vete, ya, haz lo que quieras. Porque Él va a respetar tu decisión, Él no va a obligar que nadie lo ame a la fuerza. Por eso tampoco se debe atraer a la iglesia por interés. Dios te quiere dar un buen carro, Dios te quiere dar una buena casa, Dios que te quiere dar un buen trabajo. ¡No! Porque eso es como acercarte a Dios por interés. Es como si te dijeran, oye, cásate con ese abuelito, porque tiene miles y miles de dólares en el banco y vas a tener de todo. Pero tú no te casas con el abuelito porque lo amas, sino solo por el dinero. Y Dios no quiere eso. En una ocasión los confrontó el Señor. Ustedes no vienen a mí porque ustedes creen que yo soy el Mesías. Ustedes vienen porque comieron bien, se satisfacieron, pero me rechazan. Y así hay muchos, hermanos. Hay muchos. Entonces, Dios a los ángeles los hizo con la capacidad de decidir. Luzbel, por su propia voluntad, decidió rebelarse contra Dios. Y los ángeles que le siguieron, de su propia voluntad, decidieron seguir a Luzbel. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿pero cómo nació esa maldad en Lucero, pastor? Bueno, ese es un misterio. Pero Pablo dice que cuando estemos con Él, o sea, con el Señor, todas las cosas que hoy no entendemos y que son un misterio para nosotros, entonces los conoceremos y sabremos cómo se originaron. Hasta entonces, solo nos toca confiar en Dios. Por eso dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas es para nosotros. No, yo no tengo respuesta para eso, hermanos. Pero la maldad es real, ¿sí o no? Díganme si no es maldad que un padre abuse sexualmente de sus hijos, de sus hijas. Díganme si eso no es maldad. Díganme si no es maldad, hermanos, que maten a una mujer. Díganme si no es maldad que viole un grupo de 5 hombres a una sola mujer hasta matarla. Díganme si eso no es maldad. La maldad es real. Hermanos, en sus corazones y en el mío hay maldad. Está latente la maldad. Está ahí. Por eso la Biblia dice, desechen de vosotros toda ira, enojo, gritería, maledicencia y todo tipo de malicia. Hermanos, este cuerpo contaminado, gloria a Dios, por la maldad, tiene inclinaciones hacia lo malo. A veces, inclusive hasta en el orgullo, cuando no te saludan. ¿Sí o no? ¿Por qué le voy a saludar? ¿Por qué no me salude? Si no me saluda, yo no le saludo. Así somos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque la maldad está latente dentro de nosotros. ¿Qué nos dice? Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Contrataciones? ¿Qué era un contratista? ¿Era albañil? ¿Qué era el diablo? No. En otras versiones, esta palabra contrataciones traduce como comercio. Pero ¿por qué comercio? Hermanos, escúchenme bien. Se puede hacer comercio de 2 maneras. De una manera limpia, honesta y justa. Gloria a Dios. Ejemplo, yo tengo un celular. Aleluya. Tengo
no sé, un S10, que, gloria a Dios, lo conservé bien, que no está mal, sino simplemente quiero renovar mi celular y comprarme uno mejor. Entonces yo voy, gloria a Dios, y puedo ofrecer mi celular a otra persona. Y le digo, dámelo 700 bolivianos. Está bien el celularcito. No está mal, gloria a Dios. Y el otro me regatea. No, te lo doy 600. Entonces yo le digo, para que no sea ni para ti ni para mí, dámelo 650. Hacemos un acuerdo y lo vendo mi celular. Y eso es, gloria a Dios, aleluya, un comercio justo. No estoy abusando, no me estoy aprovechando de nada ni de nadie. Gloria a Dios. Y si esta persona quisiera revenderlo, aleluya, puede ganar su comisión, es justo, lo puede vender en 700, 750. Pero todo eso es justo, aleluya. Pero hay una manera ilícita de hacer comercio. Tengo un celular que ya está mal, ya está fallando y estoy consciente de eso. Entonces voy al técnico y le digo, oye, por favor, haz que funcione, que esté bien unas horas hasta que lo venda. Así como usted comprenderá, lo hace. Eso es ilícito. ¿Por qué? Porque estás engañando, porque estás estafando. Y la mano de Dios te va a alcanzar. Gloria a Dios. No hagas maldad a nadie. En esta vida podrás reírte, podrás aprovechar de ese dinero. Pero el día que te mueras, así como Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata. Ahora, ¿dónde están esas 30 piezas de plata? ¿Dónde está ahora Judas? Ardiendo en el infierno. Ten cuidado. Escuchen. A Satanás se le dieron muchos atributos, entre ellos generador de música, mucha belleza y autoridad. Y todo esto debía ser usado ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Para que entiendan. La mercancía que Satanás manejaba en sus manos, ¿qué era? La adoración. Y esa debía ser solo ¿para quién? Para Dios. Satanás no se debía de quedar ni con un céntimo de la adoración, porque la adoración es solo para Dios. ¿Quiénes crees que fueron los ángeles que siguieron a Luzbel? Seguramente eran los ángeles que estaban ahí en el coro celestial. ¿Sí o no? Porque había robado de la mercancía que Dios le confió, robó la adoración que solamente le pertenecía a Dios. Por eso, hermanos, ningún pastor, ningún profeta, tenga el título que tenga, músico, sea quien sea, se tiene que quedar ni con el aplauso, ni buscar el aplauso, ni el reconocimiento, ni estar firmando Biblias, ni estar firmando CDs. ¡No! Todo esto quita la gloria a Dios. Hermanos, la mercancía de adoración y honor supremo le pertenecen solo ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos robar a Dios ni una gota de su gloria. Por eso nosotros no buscamos fama, ni reconocimiento, ni nada de eso. Entonces, Satanás comerció para su beneficio. ¿Por qué se llenó de iniquidad Satanás? Porque hizo comercio con la mercadería que tenía en sus manos, que era la adoración. Es decir, se quiso quedar con la adoración que solo le pertenece a Dios. Y mira lo que dice en la segunda parte del versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Hermanos, es peligroso la hermosura. Luzbel, hermanos, era un ángel muy bello. Y muchos dicen que sigue siendo un ángel hermoso. Entonces seguramente él
se miraba y decía, uy, qué lindo soy. Yo también puedo ser Dios. Yo también puedo ocupar el lugar de, mira, qué hermoso soy. Hermanos, las mujeres que son hermosas, gloria a Dios, tienden a caer en esta tentación. Tienden, gloria a Dios, se enorgullecen, hacen llorar hombres, y tarde o temprano la mano de Dios les va a alcanzar. En el mundo, amén, lo hacen. Pero dentro de la iglesia que lo hagas, no. Pero también hay varones que por su hermosura hacen llorar, son picaflores. Y están mirando, gloria a Dios, a una hermanita, otra hermanita. No, hermanos, aquí a la iglesia no vienes a buscar novio ni novia. Si Dios te va a querer dar un novio, una novia, Él te lo va a decir. Pero no es por tu cuenta que tú vas a venir aquí a ser un picaflor. Gloria a Dios. No. Aquí vienes a buscar a Dios. Y ese tipo de gente, gloria a Dios, no reconoce. Porque yo les pregunto, ¿quién te hizo hermoso? ¿Quién te hizo hermosa? ¿A quién es la gloria? ¿Para qué Dios te creó? Para su gloria. Gloria a Dios. Pregunta, ¿quién hizo hermoso al ángel caído? Dios. Pero se enalteció a causa de su hermosura. Versículo 17, la segunda parte. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y aquí esplendor significa brillo intenso o luz muy clara. Se corrompió. Gloria a Dios. Y esta palabra corrompiste viene del hebreo shahat y significa decaer, arruinar, dañar. O sea, Luzbel se dañó por el brillo, por la hermosura que él tenía. Y dice que su sabiduría, gloria a Dios, ¿qué dice? Corrompiste tu sabiduría. Escúchenme bien. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Se corrompió. Había perdido el temor a Dios. Y eso también es una señal de que alguien ha caído. Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, te arrepientes genuinamente, te vuelves sabio. ¿Por qué? Porque comienzas a temer a Dios. Y ya no haces las cosas que antes hacías, ¿sí o no? Ya no haces tus tranzas, ya no estás engañando a nadie, ya no estás haciendo tus cosas malas. Pero pasa algo, así como en Luzbel, y comienzas a perder el temor a Dios. Y deliberadamente, conociendo la palabra de Dios, estás mintiendo. Deliberadamente estás engañando. Conociendo a Dios estás estafando. Conociendo a Dios estás viendo pornografía. Estás adulterando espiritualmente porque estás mirando a otro hombre, a otra mujer. Y esa es una señal de que caíste. Se corrompió tu sabiduría. Porque cuando uno es sabio, teme a Dios. ¿Sí o no? Y no quiere pecar. No, yo no quiero esto. Vienen las ofertas. A veces tu carne te quiere arrastrar, pero dices no. ¿Sí o no? Porque ya no pecas como antes. ¿Por qué? Porque en ti está la sabiduría limpia. Y temes a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos avanzando. Por eso, hermanos, la Biblia al ángel caído lo menciona de distintas maneras. Y vamos a ver las más mencionadas. No las vamos a ver todas porque el tiempo no nos va a alcanzar. Aleluya. Pero sí vamos a ver las más conocidas. Hermanos, uno de los nombres más conocidos de Lucero es Satanás. Y Satanás significa adversario, significa enemigo. Hermanos, en el momento en que surgió la iniquidad en Satanás, comenzó a decir, yo me voy a sentar en el trono de Dios y seré igual a él. En ese momento, hermanos, se convirtió en enemigo de Dios, en adversario de Dios. Pero también es el adversario de nosotros. Y aquí está la respuesta de aquellos que cuando están iniciando sus caminos en el Señor dicen, desde que me convertí,
como que todo se me ha vuelto en mi contra. Y siempre me está pasando esto, aquello. Antes de convertirme no tenía tantos problemas. ¿Por qué desde que he venido a los pies de Cristo se me comenzaron a venir tantos problemas? La respuesta para todo esto es, antes, hermanos, antes de venir a Cristo, estabas pues bajo el poder del gobernador de este mundo, que es Satanás. Estabas bajo su dominio. Hacías todo lo que él te decía. ¿Sí o no? Pero cuando creíste el mensaje y te arrepentiste, fuiste lavado con la sangre de Cristo. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de la luz. Y en ese momento, gloria a Dios, el diablo se convirtió en tu adversario. Miren una de las actividades de Satanás en contra de nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él quería ir a la iglesia de Tesalónica, pero dice que Satanás lo estorbó a Pablo. Pablo no dice en qué consistió el estorbo, pero él se dio cuenta que Satanás lo estorbaba. Esa es una de las actividades que Satanás sigue haciendo. Él te estorba para que no obedezcas a Dios, para que no seas un buen padre de familia. Te estorba en muchas cosas, haciendo que pierdas el tiempo en cosas vanas. Estorba pastores para que no cumplamos nuestra función de cuidar, dirigir y de alimentar el rebaño. Incluso intenta estorbar los planes de Dios. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo muera, que parezca mucho de los fariseos? Y en ese momento se levantó Pedro y le dijo, en ninguna manera te acontezca esto, maestro. Y en ese momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tienes puesta tu mirada solamente en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Aleluya. Pero, ¿por qué Jesús no le dijo a Pedro diablo? ¿Por qué no le dijo Belcebú o Belial? Porque cada nombre describe ciertos rasgos y características. Y aquí Pedro estaba haciendo la función de Satanás, instigado obviamente por Satanás, en un pensamiento, maestro, no vayas, ¿cómo vas a ir? Desanimándolo. ¿Cómo vas a morir de esa forma? En ese momento Pedro se constituyó en adversario. Y a veces, hermanos, hacemos la función y el trabajo de Satanás. Estorbamos a nuestros hijos para que no sirvan a Dios. ¿Sí o no? Estorbamos que Dios se glorifique en una reunión. Por eso debemos optimizar el tiempo. No debemos perder el tiempo. A mí me han dicho, pastor, usted muy largo predica. ¿Y qué querían? ¿Que les dé homilías de 15 minutos? Aquí abajo, en un edificio, hay una iglesia donde un pastor te va a dar homilías de 15 minutos. Donde te va a hablar, creo Dios, de cómo sacar el campeón que hay en ti, cómo volverte rico. Te doy permiso. Pero aquí Dios me ha dado un mandato de enseñarles la palabra de Dios para que ustedes conozcan. Esa es mi responsabilidad, porque Dios me va a juzgar de eso. Porque hay tanto tarde este pastor de una vez. No estás aprovechando. Y si alguien quiere irse, que se vaya. Si tiene algo más importante que hacer, que se vaya. Gloria a Dios. Pero yo no voy a evadir lo que Dios me mandó a hacer, de enseñarles la Biblia. La carta a los Hebreos dice que quitemos de nosotros todo lo que nos estorba. Y Satanás es experto en estorbarnos, hermanos. Y hace su función. Otro nombre que se le da a Lucero es diablo. Y diablo significa calumniador. Y significa alguien que dice mentiras de otro. ¿Se acuerdan de los fariseos? Y una vez Jesús les dijo, su padre es el diablo, su padre es el calumniador. Porque esos fariseos calumniaban a Jesús y decían que tenía demonio, que era un borracho, que era un comilón, que era amigo de prostitutas y pecadores, y siempre lo estaban calumniando. Pero Dios, eso es ser calumniador. Por eso, hermanos, tengan cuidado con el Facebook, porque ese es el lugar ideal para destruir matrimonios, porque te pones a buscar a tu novio, a tu novia del colegio, destruye matrimonios.
destruye reputaciones, destruye iglesias, destruye familias, destruye amigos. Porque ahí sale un comentario que fulanito de tal y tal, y tú sin saber es que lo dijo él. Estás causando problemas. ¿Sabes a quién te pareces? A tu padre el diablo, porque él es un calumniador, porque ni siquiera te consta. Gloria a Dios. Por eso yo no comento siempre en Facebook. A lo más que doy es un saludo, o cuando tengo notificaciones de casa de oración, o tengo que hablar con algún hermano que me pide una oración, un consejo. Pero yo no me pongo a debatir ni a discutir con nadie. Gloria a Dios. No. Ahora, no te estoy diciendo que no uses Facebook, porque tiene su lado bueno, pero tienes que saber controlarlo. Gloria a Dios. No te estés boconeando de otras iglesias. ¡Ah, no, usted, su pastor es esto y ya! No, déjalos. Las que son ovejas de Dios van a escuchar la voz de Jesús. Aleluya. Vamos, Efesios 4, 25 al 27. Mira lo que dice. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27. Miren esta advertencia. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? ¿No? Gloria a Dios. Cuando mientes. No mientas. No mientas a tu esposa. No mientas a tu esposo. Gloria a Dios. Porque un día va a salir a la luz la verdad y te van a venir los problemas. Dice la Biblia, renieguen, porque a veces como seres humanos nos hacen renegar. ¿Pero qué dice? No pequen. Gloria a Dios. No cierres el puño para golpear a tu esposa. No estés viniendo a hacerte pagar con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, con el vecino. Se niega, pero contrólate, no peques. Porque si haces eso, estás dando lugar al diablo. Juan capítulo 8, versículo 44, ¿qué dice el Señor? Y esto está duro, hermanos. Y aquí Jesús le está diciendo a los fariseos, hijos de quiénes son. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, y aquí Jesús está estableciendo una verdad, y es esta. En el mundo la gente dice que todos somos hijos de Dios, pero eso no es una verdad bíblica. No. Lo que es verdad es que todos somos criaturas de Dios, que es muy diferente. Pero dice que aquellos que recibieron a Jesús, lo aceptaron como su Señor y Dios, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, esa es la diferencia. No todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Y aquí el Señor está haciendo la diferencia. Ustedes, fariseos, son hijos de vuestro padre, el diablo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es tu padre? ¿Ah? ¿Quién es tu padre? Gloria a Dios, espero que así sea. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, porque padre significa generador de vida, en quien se origina. No me digas que ese sentimiento de venganza que tú tienes, ese sentimiento de odio, de falta de perdón, viene de Dios. No me digas eso. Ahora puedes responderte, hijo de quién eres. Porque si en tu corazón sigues odiando, no quieres perdonar, sigues amargada, sigues queriendo, me las va a pagar ya sabes quién es tu padre. Ya sabes quién es tu padre. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. Él es homicida desde el principio. Él mató a Adán y Eva con una mentira y sigue matando con mentiras. No te va a pasar nada. ¿Qué es tomar una copita?
¿Qué es ir a la discoteca? Bailas y por ahí te enamoras y tú también tienes derecho a ser feliz. Ten cuidado con esas cosas. Gloria a Dios. Te va a matar. Vas a terminar condenado, condenada en el infierno. Por eso, hermanos, cuando mentimos deliberadamente, estamos haciéndonos hijos de ¿quién? ¿Ah? ¿De quién? Porque a veces se nos ha acuñado. Y queremos mentir por cualquier cosa. A veces hasta por broma mentimos y pensamos que es un chiste. Ten mucho cuidado con eso. Porque el padre de toda mentira es el diablo. Y cuando tú mientes, ya sabes, hijo, de quién eres. Aleluya. También al diablo se le conoce como el tentador. ¿Se acuerdan que hizo tentar a Jesús? Y dice que después de ayunar 40 días, 40 noches, él tuvo hambre. Y en esa su necesidad, tentó a Jesús. Gloria a Dios. Si tú eres Dios, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿Jesús podía haberlo hecho? ¿Podía haber convertido las piedras en pan? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque él dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesús estaba haciendo algo importante, que era más importante que la comida material. Y era, gloria a Dios, hacer la voluntad del Padre. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces aquí hay una advertencia. El diablo puede venir a tentarte en tu necesidad. Ten mucho cuidado. Porque en tu necesidad es donde el diablo aparece. Para tentarte, para sacarte de los caminos. Si estás enfermo. Oye, ve al Yatiri. Te puedes sanar de tu enfermedad. Y muchos se entregan, dejan el cristianismo, van al Yatiri, al brujo. En tu necesidad te puede apartar de los caminos de Dios. O tienes un problema económico. Te puede sugerir, miren, aquí hay un trabajo para damas de compañía, vas a ganar bien. Y en tu necesidad puedes caer. Confía en Dios. Espera en Dios. Gloria a Dios. Después dice que lo llevó, gloria a Dios, a un pináculo muy alto. Y le dijo, tírate. Porque escrito está que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos cuidarnos. Pero hoy día hay muchos de la superfe que quieren tentar a Dios. Ya Dios está conmigo, no tengo miedo al coronavirus, no tengo miedo a ninguna enfermedad. Así que yo voy a los hospitales sin barbijo, sin alcohol. Hermanos, es tentar a Dios. Escúchame bien. Es verdad que Dios nos cuida. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no significa que voy a ser un precipitado y me voy a ir sin barbijo. Yo voy a orar para que se salen todos. Eso es de la superfe, es peligroso. La Biblia dice, cuídate, que yo te cuidaré. Tengan cuidado con tentar a Dios. Cuidado que te enfermes. Porque esta enfermedad no es un chiste. Muchos quisieron, un pastor que hizo eso. Gloria a Dios, allí en Centroamérica murió. Quedó mal, hizo quedar mal al evangelio, a Cristo. Porque quiso tentar a Dios. Cuídate. Aleluya. Y por último dice que le dijo, mira todos los reinos del cielo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo alabarás. ¿Qué significa esto? Hermano, ten cuidado. Cuidado que alguien te diga, oye, pasa esta maletita, te vas a ganar $5,000. Ten mucho cuidado. Hoy día hay muchas de esas ofertas a las personas que están en necesidad. Y hay muchos traficantes que están viendo eso. Oye, ¿no quieres hacer este trabajito? Te vas a ganar unos buenos $. Ten cuidado. Adora a Dios. Confía en Dios. Gloria a Dios. Por eso dijo Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, viendo a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pregunta, ¿a quiénes va a devorar? ¿Ah? A los que le dan lugar. No des lugar al diablo. Ten mucho cuidado con sus ofertas. Estas son las actividades del ángel caído. Por eso la Biblia dice, sed sobrios, velad, estén despiertos, vigilantes. Hermanos, pídanle a Dios discernimiento. Esto que viene es de ti, Señor. Aunque se vea bonito,
Porque Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña. Por eso Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también ustedes los va a engañar, los va a desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Es muy astuto el diablo. A veces sus argumentos suenan muy lógicos y contundentes, pero sus argumentos contradicen la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos. Escuchen, Él les va a sugerir a la mente, porque la mente es el campo de batalla de Satanás. Ahí es donde se genera todo. Por eso Pablo dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un pensamiento, hermanos, es una idea, es un silogismo, es una filosofía. Y todo esto se genera en la mente. Y si ese pensamiento contradice a la palabra de Dios, eso no puede venir de Dios. Gloria a Dios. Esa es la astucia de la serpiente antigua para engañar. Terminamos con esto. Satanás también es conocido como el engañador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar más para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo está engañando al mundo? Dios no existe. Dios no es de, no va a volver, viva la vida, vive esta vida porque es una sola, gózate, come, bebe, no hay Dios. Disfruta de los placeres sexuales, disfruta de viajes, haz lo que quieras. Así nos está engañando a muchos, hermanos. Está engañando al mundo entero. Por eso le dicen también al diablo el engañador. Ten cuidado con los engaños de Satanás. Aleluya. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, gloria a Dios, que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuántos ya tienen esa salvación? Amén, gloria a Dios, aleluya. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Otra de las funciones que el diablo cumple es de acusar. Te acusa. ¿Qué es un acusador? Aleluya. ¿Se acuerdan, gloria a Dios, cómo acusó el diablo a Job? ¿Acaso Job te sirve de balde? ¿No le has acercado a él y todo lo que tiene? ¿Y has puesto bendición al trabajo de sus manos? Y Él siempre va a estar acusándonos delante de nuestro Dios, día y noche. Oye, ¿no has visto a tu siervo? ¿Cómo se esfuerza conmigo? Pero quítales, tráele una enfermedad y vas a ver cómo va a blasfemar en contra de ti. Quítale lo que tiene y vas a ver cómo va a renegar. Así está el diablo, día y noche, eso dice la Biblia. Gloria a Dios. Está acusándonos. Hermanos, pero nosotros ya somos libres de la potestad de las tinieblas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ciertamente nada ni nadie puede tocar. Somos protegidos por el poder de Dios y por sus ángeles. Pero no debemos dar lugar al diablo. Esa es la advertencia para los cristianos. Gloria a Dios. No debemos dar lugar al diablo. Finalmente, termino con esto. Vamos a ver cuál es el futuro de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Aleluya. Aleluya. Este es el fin que le espera a Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado. Nuevamente reitera, el que los engañaba. Él es el engañador, no se dejen engañar. No den lugar al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Para aquellos, no sé, indoctos, ignorantes de la Biblia, piensan que van a matar al diablo, que van a ir con su cuchillito, que van a ir con su ametralladora o con su bazooka. No, gloria a Dios.
al diablo lo que le espera es la condenación eterna, allí en el lago de fuego y azufre. Gloria a Dios. Ahí está el futuro del diablo. Y todos los que siguen al diablo, siguen a los demonios, ese es el futuro que les espera. Van a ser condenados, gloria a Dios, por toda la eternidad en el lago de fuego. No hay nada de bueno en el diablo. Todos aquellos que todavía siguen siendo hijos del diablo, arrepiéntanse. No, pero yo nunca he hecho ningún pacto ni nada. No, el hecho de que no tengas a Jesús, eso ya es señal de que el diablo te gobierna. Y haces las obras que hace tu padre. Sigues mintiendo, sigues robando, sigues fornicando, sigues adulterando, sigues mintiendo. Y esa es una señal de que tu padre es el diablo. Y tu final va a ser terrible por toda la eternidad. Y de ese lugar nadie te va a salvar. Pero aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos confesado nuestros pecados, que hemos creído en Jesucristo, su sangre preciosa nos ha lavado, nos espera la vida eterna. Hermanos, tengan cuidado con Lucero, el ángel caído, que hoy día se lo conoce como Satanás, el diablo. Hay otros nombres, no los estudiamos porque no nos iba a dar el tiempo. Hermanos, no den lugar al diablo. No crean sus mentiras. Confiemos en la protección que Dios nos da a todos sus hijos. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.